As- Bueno, pues vamos empezando. Os damos la bienvenida a todos a una nueva tarde hacker, esta vez de la mano de Jesús Parra y siempre con la colaboración de Securo. Aquí tenemos también a Javier Juárez, al cual le dejaré ahora el testigo para que os comente un poquito más. Yo sobre todo, bueno, aprovecho para presentarme. Mi nombre es Irene Andreu y junto con el Instituto Nacional de Ciberseguridad estamos impulsando el programa europeo INCIBE Emprende. Os queremos también presentar brevemente este programa antes de arrancar la sesión con Jesús Parra para que conozcáis esta gran oportunidad que lo que trata es, gracias a los fondos Next Generation, de impulsar toda la parte de la industria de la ciberseguridad, tanto en el emprendimiento como en el emprendimiento de la ciberseguridad. ¿Vale? Vas a encontrar diferentes oportunidades como esta, en la que nos encontramos hoy, un encuentro con expertos con gran talento. ¿Vale? Para comentarnos, Jesús además nos va a comentar y nos va a hacer diferentes ejemplos prácticos que os podéis encontrar de ataques, ¿vale? Y ahora os va a explicar él también una serie de iniciativas. Y bueno, y como este programa, además de este tipo de encuentros, que nos vemos todos los miércoles en las tardes hacker, también tenemos diferentes oportunidades formativas y también impulsamos diferentes programas de incubación y aceleración. Todo ello, como os decía, pues lo que se trata es de apoyar la innovación, ¿vale? Ahí veréis también una serie de cifras en pantalla, ¿vale? Ya sabéis que eh, toda la parte de la importancia del sector de la ciberseguridad mejor y poder protegernos mejor y hacer más seguros nuestros proyectos y en el mundo del emprendimiento, ¿vale? Entonces, bueno, como veis ahí, hay una serie de datos que encantada también de que al final de la sesión podamos comentar y podamos abordar una serie de preguntas que podáis tener sobre el programa. Y bueno, y sin más, yo lo que me gustaría darle paso a nuestro colaborador Javier Juárez de Securo para que también se presente y luego ya os dejamos a los mandos de Jesús para esta sesión. Muchas gracias a todos. Hola a todos, bueno, yo soy Javier, ahora el fundador de Securo, que me hace especial ilusión esta charla porque Jesús ha encontrado en torno a 17 vulnerabilidades en nuestros programas. Nosotros queremos ser una plataforma de bug bounty con empresas españolas. Todavía no tenemos programas de pago y lo que tenemos son programas de divulgación de vulnerabilidades en startups de impacto social. Para principios de verano los tendremos enfocados en ONGs y proyectos open source y con el objetivo de final de año ya tener programas de pago. Bueno, ojalá antes, ¿no? Pero como sabéis son para empresas grandes y cuesta convencerles. Pero bueno, os dejo por el chat del Discord por si queréis estar al tanto de todas las iniciativas relacionadas con la ciberseguridad ofensiva que hacemos, ya sea para cuando lanzamos la plataforma o otras tardes hacker o similares. Y os dejo con Jesús. Bueno, muchas gracias, Javier. Nada, si se me escucha bien, vamos a dar inicio a la charla. Nada, en esta charla vamos a hablar un poco de vulnerabilidades básicas y cómo se pueden encontrar en entornos reales y tienen realmente mucho impacto. Primero de todo, me presento, ¿vale? Bueno, como ya me he dicho, me llamo Jesús Parra, ¿vale? Soy un chaval de 20 años que estudia informática aquí en la Universidad de Alicante. Estoy en el grupo de alto rendimiento académico, que básicamente significa que doy la carrera en inglés, una parte de ella. Hace poco también entré a hacer prácticas de Application Security en Accenture. Llevo un par de meses nada más. Y bueno, en mis tiempos libres, que suelen ser normalmente a altas horas de la noche, pues me dedico a aprender un poco de ciberseguridad y demás, pero sobre todo la parte que más me interesa y que me lleva interesando este último par de años es el tema de web y de seguridad de aplicaciones. También formo parte del equipo que tiene INCIBE para ir al FSC, que luego hablaremos más a fondo de lo que es. Y también, por último, me gustan mucho los CTFs, ¿vale? Yo juego CTFs casi todas las semanas, los fines de semana, ya sea con equipo o en forma individual. Y también empecé en esto de la ciberseguridad cuando tenía 15 años y también a raíz de un CTF. También cuando INCIBE solía hacer los Cyber Olympics, en esa época más o menos. Y nada, por ahí tenéis mi contacto, tanto mi correo como mi blog.
y mi Twitter, y dentro de mi blog pues podéis encontrar algunos artículos y también el resto de mis redes sociales. Nada, para hablar de la seguridad web vamos a empezar hablando un poco de cómo han avanzado las webs en estos últimos años. Antes las webs eran un chorro de HTML y de CSS, no tenían prácticamente interacción con el usuario, es decir, eran básicamente un documento, pero conforme fueron surgiendo los primeros frameworks y las tecnologías fueron avanzando, pues las webs se han ido haciendo dinámicas en el sentido de que el usuario puede interactuar, las webs almacenan contenido del usuario, luego lo reflejan y demás, y así también empezaron a surgir las primeras vulnerabilidades. Y bueno, como ejemplo de cómo han avanzado, os he querido poner este proyecto que salió hace relativamente poco, en el que básicamente se puede correr un sistema operativo completo en el navegador, y de hecho ahí pues se puede jugar a Doom y todo. Y nada, si hablamos de seguridad web, también tenemos que tener en cuenta los navegadores, ¿vale? Al fin y al cabo, un momentillo el chat. Ah, nada. Vale, nada. Los navegadores son al fin y al cabo unas piezas de software muy complejas, ¿vale? Si los ponemos en perspectiva, una API o el backend de una página web se ejecuta en lo que es el sistema operativo, o un servidor, mejor dicho, lo sostiene un sistema operativo, y el sistema operativo es el que se encarga de aislar ese proceso y de evitar que no interactúe con el resto de procesos. Y de manera similar, pues es lo que es un navegador en la parte del cliente, ¿vale? Todo el código HTML, el JavaScript y demás son los encargados de renderizarlo y también de aplicar ciertas políticas de seguridad para que, por ejemplo, si nosotros tenemos varias ventanas abiertas, que desde una ventana de una página no se pueda acceder al contenido de otra, ni que pueda acceder a lo mejor a ciertos atributos del navegador. También los permisos que otorgamos a veces a las webs, por ejemplo, para que poder compartir nuestra pantalla, poder acceder a nuestra cámara y demás, todo eso lo gestionan los navegadores. Además, también desde una parte de usuario, el tema de la privacidad, ¿vale? Porque hay páginas web que tienen trackers y demás para rastrear lo que es nuestro comportamiento y que luego esos datos se los pueden vender a aplicaciones de terceros. Hay navegadores como por ejemplo Brave o extensiones que bloquean estos trackers y nos ayudan también a tener una navegación más segura. Desde una parte más vista desde el desarrollo de software, la seguridad pues se intenta implementar a lo largo de las diferentes fases que tiene, ¿vale? Incluso en el propio diseño, pues por ejemplo, realizando algún tipo de threat modeling a la aplicación para ver un poco las vulnerabilidades que podría tener y también lanzando diferentes herramientas, ¿vale? Por ejemplo, herramientas de análisis estático, eh, conforme se va programando el software, para que detecten vulnerabilidades que se ven a simple vista y que se parchen cuanto antes. Y luego ya también una vez el software está siendo ejecutado y demás, herramientas de análisis dinámico, que son básicamente herramientas que tienen unos payloads predefinidos, suelen ser escáneres de vulnerabilidades y demás, y que básicamente van a simular ataques o el comportamiento que podría tener un atacante para ver cómo responde nuestra aplicación. Y luego también temas de herramientas que analizan lo que es las dependencias que puede tener nuestro proyecto para ver si estas dependencias son vulnerables y demás. Luego también, pues una empresa o una compañía se puede someter a lo que es una auditoría, ya sea un pentesting o una auditoría de código, ¿vale? Para que encuentren algunas vulnerabilidades que no han sido capaces de encontrar estas herramientas y ya también se pueden implementar algunas medidas preventivas, así más defensivas, como podría ser un WAF, por ejemplo, para que si un atacante consigue explotar alguna vulnerabilidad, que el WAF la bloquee y no llegue a explotarla. Y nada, aún así, pues se cuelan vulnerabilidades en los sistemas de producción o podemos ver algunas catástrofes, como las que pongo por aquí, porque básicamente hay las herramientas que he mencionado antes, la mayoría no son capaces de detectar todas las vulnerabilidades que hay. Un pentesting a una empresa tampoco suele cubrir lo que es todo el scope que tiene la empresa. Y los WAFs se pueden bypassear, ¿vale? O sea, es tan fácil como meterse a Twitter y todos los días me salen a mí bypass de Cloudflare o de Akamai y demás. Y bueno, aquí os he puesto tres ejemplos curiosos, ¿no? El primero fue el hackeo que tuvo Comisiones Obreras hace 2 años, que de hecho el que lo hizo un blog acerca de ello, lo podéis buscar en internet, es público, y explicó un poco
cómo se metió en los sistemas, cómo hizo la intrusión, y es realmente fácil. O sea, es literalmente una máquina de hack the box, pues lo mismo. Y luego, pues básicamente se metió al sistema, todas las bases de datos estaban con credenciales por defecto, dumpeó las credenciales y le hizo un deface a la página web. Y todo eso está redactado en Internet. Luego, también sobre esas mismas fechas, creo que fue el tema de Orange, ¿vale? Que tenían un panel de administrador suyo con unas credenciales muy, muy débiles que luego se filtraron y dejaron bueno, el que consiguió meterse al panel ese, cambió un ajuste y dejó sin internet a media España. Y ya, sí, más recientemente, el hackeo a Bybit, ¿vale? Que les costó 1.400 millones, el robo de 1.400 millones en criptomonedas. Y también estuvo por ahí el tema de que hackearon a Telefónica y su sistema de ticketing interno que tenían. El bug bounty surge un poco para que las empresas eviten estas cosas, ¿no? Para que las vulnerabilidades que se cuelan en producción sean reportadas. ¿Y cómo hacen esto? Pues básicamente incentivan a hackers a que busquen en vulnerabilidades en sus sistemas y les recompensan en base a la criticidad de la vulnerabilidad que se haya encontrado. También, obviamente, si es válida, si entra dentro del scope y demás, pues se les paga. Eh, Hay diferentes programas de bug bounty, ¿vale? Como ya sabréis, la mayoría. Hay programas públicos que básicamente son los que están en las plataformas. Tú te registras en la plataforma y puedes empezar a cazar en esos programas. Y luego también están los programas privados, en lo que, como su propio nombre indica, pues son privados y necesitas una invitación para poder buscar bugs en ellos. Y esta invitación, pues, se suele ganar a base de reputación, de encontrar bugs en la propia plataforma y en otros programas para ganar reputación y que te inviten a estos programas. Y luego también está el tema de los VDPs, que, por ejemplo, es el programa que tiene Securo ahora mismo, que es básicamente un bug bounty en el que no pagan, pero sí que recompensan, pues a lo mejor en programas más grandes con merchandising de la compañía o puntos de reputación dentro de de la propia plataforma, o te dan cartas de agradecimiento, o te mencionan en un hall de la fama y demás. Esto pues tiene beneficios para ambas partes, a las empresas porque descubren vulnerabilidades también de una forma más económica, porque les saldría más caro a lo mejor un pentesting y además el pentesting lo tienen que realizar cada cierto tiempo, cada 3 o 6 meses, por ejemplo. En cambio, el bug bounty estás en búsqueda continua de vulnerabilidades y con esto pues refuerzan más sus sistemas y pueden crear una comunidad de hackers. Y luego también, obviamente, para los hackers tiene un beneficio claramente económico, pero además también pues ganan reputación y experiencia en este sector que también les puede servir para algo que veremos a continuación. Aquí os he puesto algunas de las plataformas de Bug Bounty más famosas, por así decirlo, más conocidas aquí en Europa y en el mundo en general, aunque hay muchísimas más, pero vaya. La mayoría de estas plataformas suelen tener sus propias iniciativas. Por ejemplo, HackerOne tiene el tema de la AWC, que es básicamente el mundial de Bug Bounty, donde cada país, bueno, el propio HackerOne es el que selecciona a los integrantes de cada país y van allí, bueno, no van allí, compiten, me refiero, en programas y hacen una clasificación en base a lo que hayan encontrado. Y de hecho, España es campeona a día de hoy y esperemos que este año sigan defendiendo el título. Luego también Integrity y Yes We Hack en concreto tienen sus propias plataformas, por así decirlo, de entrenamiento. Yes We Hack tiene lo que se llama un dojo, también con problemas y ejercicios. E Integrity en concreto, cada 2 o 3 meses saca retos mensuales, por así decirlo, en los que, pues básicamente que los resuelva, se lleva merchandising de la marca y también se lleva merchandising el mejor write-up, creo recordar. Y luego también tenemos a Bookcrowd y a Immunify, que esta última en concreto se especializa más en tema de criptomonedas y de blockchain y Web3. Y la verdad que es un tema que está bastante bien pagado por las vulnerabilidades que se encuentran. Otros programas que a lo mejor se salen un poco de lo que solemos ver, ¿vale? Serían librerías de algunas aplicaciones o algunos frameworks, como por ejemplo Flask en Python o
los plugins de WordPress, ¿vale? Si ofrecen recompensas si encuentras alguna vulnerabilidad una vulnerabilidad en el código y eres capaz de explotarla, pues te recompensan también económicamente. Luego, si antes veníamos hablando de que de que los navegadores eran piezas de software muy complejas e importantes, pues también los navegadores tienen sus propios programas de bug bounty. En el caso de... epa, se me ha pasado. En el caso de Chromium, pues Google tiene un programa de vulnerabilidades en el que si encuentras un bug en Chromium que viola, bueno, es capaz de violar alguna política de privacidad o es capaz de la sandbox de Chromium y algunos pueden llegar a ejecutar comandos de sistema y demás, pues lo reportan también y te recompensan. Google en general, a nivel de empresa, tiene un programa de bug bounty para muchos de sus productos y también pues hay empresas que tienen sus propios programas de bug bounty privados. Y también, pues hay programas también más en el sentido de aplicaciones, ¿no? De aplicaciones como puede ser curl en la línea de comandos o aplicaciones de escritorio, ¿vale? Aplicaciones de escritorio escritas en Electron, que para quien no lo sepa, pues Electron es un framework que básicamente usa JavaScript, HTML y CSS para crear aplicaciones de escritorio. Y este framework usa en concreto Chromium para renderizar las aplicaciones. Algunas aplicaciones que usan este framework podrían ser Discord o Visual Studio Code, por ejemplo. Y bueno, obviamente si Chromium tiene vulnerabilidades, pues estas aplicaciones también. Incluso en alguna universidad de España tienen un concurso de bug bounty para encontrar vulnerabilidades en la propia universidad. Y nada, aquí vengo a mencionar bueno, bounties, entre comillas, que me parecen bastante curiosos. El primero, os he dejado ahí el vídeo, lo descubrió Lida Rebane, que, que básicamente, bueno, algunos productos de Google tienen ciertas características, ¿no? Que podrían ser consideradas vulnerabilidades, pero como no tienen impacto real o se consideran sencillamente pues, características de los productos, no se les da mucha importancia. Pero dentro de del bug que encontró, encadenó varias de estas cositas que tiene Google y básicamente, uniéndolo con algunos clickjackings, consiguió construir un payload, básicamente, que era un formulario de Google que a ti te llegaba al correo y si tú lo respondías y le dabas a enviar la respuesta, se conseguía acceso completo a toda tu carpeta de Google Drive. Únicamente con eso, con clickjackings y redirects que tienen las aplicaciones de Google por ahí en medio. Y luego, el segundo no es un bounty, ¿vale? Pero sí que me apetecía mencionarlo porque me parece también bastante curioso que fue básicamente un store cross-site scripting que encontró un antiguo alumno de la universidad en el campus virtual de la Universidad de Alicante, ¿vale? El campus virtual, pues es una web con la que tendrán muchas universidades para gestionar el tema de la enseñanza y demás, donde se suben los exámenes, se suben los materiales y demás. Pues este chico que se llama Ernesto encontró un store cross-site scripting y dio una charla también, así que os recomiendo ir a verla. Y nada, obviamente si queremos hablar de vulnerabilidades básicas, pues tenemos que hablar del OWASP Top 10, ¿vale? El OWASP Top 10 básicamente es una lista o un ranking, mejor dicho, con las 10 vulnerabilidades más críticas de las aplicaciones web, ¿vale? Este ranking está más que nada hecho para orientar tanto a desarrolladores de qué vulnerabilidades son las que tienen que prevenir en el código como a hackers y security researchers de qué es lo más común que hay en las webs, ¿vale? Para básicamente priorizar su búsqueda. Este ranking lo realiza el OWASP, que básicamente es una organización sin ánimo de lucro que tiene muchísimos proyectos de seguridad de aplicaciones, tanto web como Android, y han desarrollado muchísimos estándares y guías para securizar las aplicaciones, ¿vale? Nada, para practicar un poco las vulnerabilidades del WASP Top 10 y que no sea toda la tarde dando yo la chapa, he preparado una serie, bueno, de ejercicios de code review en el que vamos a ver alguna técnica que he explotado yo en el programa de Securo y también otras que se suelen ver en algunos programas. Entonces, la forma que vamos a tener es, yo voy a enseñar un snippet de código. Y entre todos, pues interactuando por el chat, me podéis decir si el código es vulnerable, cómo se explotaría y luego vamos a ver cómo se parcharía, ¿vale?
Entonces, nada, el primero de los ejemplos es este, ¿vale? Si podéis ir poniendo por el chat qué opináis o qué os llama la atención. Ah, no seáis tímidos, solo veo una respuesta. Vale, bueno, como bien han dicho dos compañeros por el chat, básicamente, bueno, voy a poner aquí el puntero. Básicamente, tenemos un directorio base como para entregar los archivos, pero se está concatenando directamente el nombre de archivo que pasa el usuario con el directorio. Entonces, únicamente pues podemos ir directorios para atrás y leer otro archivo del sistema, porque básicamente no se está sanitizando en ningún momento el nombre del archivo, ¿vale? Esto se puede parchear de diferentes formas, pero bueno, vamos a suponer que se ha parcheado así. ¿Creéis que esto es seguro o se puede seguir bypassando? Vale, sí, efectivamente. eh, bueno, solo se comprueba esta cadena, entonces pues usando algunos payloads que han puesto por el chat se podría bypassear, pero en este caso también es un poco una cosa que tiene JavaScript, que es que cuando se hace el replace solo se busca la primera ocurrencia que tiene la string. En este caso, pues si vemos por aquí, estamos yendo 5 directorios para atrás, pero, pero solo se reemplaza la primera ocurrencia y podemos seguir yendo 4 directorios para atrás igualmente. Entonces, bueno, sí, es una cosa que tiene JavaScript, ¿no? Es un lenguaje curioso, igual que PHP. Pero nada, aquí hay otra variación. A ver qué opináis. Vale, bueno, básicamente lo único que ha tenido de variación ha sido que ahora se está buscando una regex y esta vez bueno, con este modificador, ¿vale? El modificador este lo que hace es decir a JavaScript que busque globalmente en el string. Pero de nuevo, como está buscando por este substring, ahora sí que sí, si queremos, como vemos, si ponemos el mismo payload que antes, va a hacer bien el replace, pero si ponemos esto de aquí, lo que va a hacer es, va a cambiar el punto punto barra por nada, pero al reemplazar este string de aquí, se va a seguir quedando el payload bien. Y vamos a poder ir directorios atrás y leer archivos. ¿Vale? Una cosa así fue lo que le pasó a Comisiones Obreras, ¿vale? No con este, o sea, fue el primer ejemplo que hemos visto, ¿vale?
sin ningún tipo de saneación del input del usuario, se podían leer archivos del sistema y luego con eso y una subida de archivos se consiguió ejecutar comandos y acceso a los sistemas. O sea que, como veis, no es nada raro encontrarse estas cosas. Y un parche válido, por ejemplo, sería sencillamente comprobar por una regex el nombre del archivo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si el nombre del archivo no tiene por qué, no tiene por qué contener puntos, podemos randomizarlo y que sea un string hexadecimal o lo que sea, y que solo contenga letras, y así pues nos libraríamos de bastantes problemas. Entonces, nada, vamos a ver el siguiente ejemplo. Este es una ruta en Express de la misma manera. Y nada, a ver si alguno cree que, bueno, o puede pensar un poco lo que puede hacer un atacante en esta ruta. Vale, pues ya ha habido varias respuestas. A ver, falsificar una página web, Paula, quizá es más un ataque de phishing, ¿no? De enviarle una web a un usuario para intentar robarle los datos. El tema del el parsint este no se puede bypassear, simplemente si le pasas una cadena con algo que no es un número, te va a dar un error o directamente no va a encontrar un user ID y no vas a poder acceder a ningún usuario. Sin embargo, pues lo que ha dicho Carlos, efectivamente, sin ni siquiera tener ningún tipo de autenticación, nosotros podemos especificar un ID de usuario y al no tener autenticación, pues vamos a poder acceder a sus datos, ¿vale? La solución de esto, pues podría ser implementar un middleware, ¿vale? Como este, pero de nuevo, si veis algo raro, pues me lo podéis decir y vemos. Vale, efectivamente, como han dicho por el chat, esta ruta tiene un middleware, ¿vale? Y el middleware comprueba si el usuario está autenticado. Pero lo que no comprueba es si el usuario que está accediendo le pertenece el ID del usuario que quiere ver. O sea que nosotros podríamos aquí estar autenticados dentro de la aplicación y especificar un ID que no sea el de nuestro usuario y nos va a devolver el usuario igual, ¿vale? Para esto simplemente pues se añade aquí o en el propio middleware un check para comprobar el ID del usuario y ya estaría parcheado. Luego tenemos esta vulnerabilidad, que a ver si alguno la encuentra, es facililla.
Bueno, como han dicho por el chat, básicamente aquí se está concatenando, bueno, es una ruta que sencillamente comprueba un URL que se le pase por parámetro y este URL pues se está concatenando directamente a lo que es el comando que se ejecuta. Entonces, pues poniendo un comando así, por ejemplo, metiendo google.com y cualquier separador de bash o de la shell de Windows, como dependiendo del sistema operativo en el que se esté ejecutando, pues podremos especificar un URL y cualquier comando. En este caso yo le he puesto un sleep 5 porque si enviamos esto al servidor y efectivamente se ejecuta, pues tardará 5 segundos más de lo que debería tardar en responder y sería bastante fácil de detectarlo. Pero igual se puede ejecutar cualquier comando que se quiera, ¿vale? Entonces, bueno, aquí lo hemos hecho de otra forma, ¿vale? A ver si aquí hay alguna vulnerabilidad o no. Bueno, esta vez no hay ningún command injection, ¿vale? Esto está completamente bien hecho. Simplemente hay, bueno, librerías dentro de, bueno, funciones dentro de librerías en algunos lenguajes de programación que nos permiten ejecutar comandos de sistema pasándole sencillamente un array con todos los parámetros y ellos mismos se van a encargar de escapar pues, las comillas y demás para que no se puedan ejecutar otros comandos que no sean estos. Sin embargo, aquí hay una vulnerabilidad que se podría considerar más crítica o menos crítica dependiendo del sistema, que es un server-side request forgery, ¿vale? El server-side request forgery básicamente lo que nos va a permitir es inducir al servidor a hacer una petición a un endpoint que nosotros controlemos. Entonces, este endpoint pues, podría ser una página nuestra o, por ejemplo, servicios internos que tenga corriendo el servidor en otros puertos a los que nosotros no podamos llegar, pues podemos interactuar con ellos. ¿Cómo? Pues esto se puede hacer de diferentes formas. Por ejemplo, se puede hacer un escaneo de puertos internos y en base a la respuesta, a si tarda más o si tarda menos en el servidor, pues saber qué puertos están abiertos dentro del servidor. Y luego ya, una vez sabemos los puertos que están abiertos, hay diferentes servicios con los que directamente podemos interactuar únicamente a través de un único URL, ¿vale? Estos servicios pues, pueden ser servicios que utilicen el protocolo gRPC, ¿vale? Que es un protocolo de Google, o también bases de datos, como podría ser, por ejemplo, una base de datos de MongoDB o distintas bases de datos que pues permiten el protocolo, bueno, funciona a través del protocolo TCP, ¿vale? Y en concreto, curl y algunas librerías más soportan un protocolo llamado Gopher, ¿vale? El protocolo Gopher es un protocolo que se usaba antes, al principio de las webs, antes de HTTP y demás, y es un protocolo que nos permite mandar a través de un único URL lo que es todo el payload TCP que necesitan algunas aplicaciones para funcionar. Es decir, la petición que mandaría nuestro ordenador a una base de datos de Mongo para insertar un usuario, por ejemplo, nosotros podríamos coger todo ese payload de TCP y pasárselo con un único URL de Gopher usando curl, por ejemplo. ¿Vale? Esto nos va a permitir, dependiendo del contexto un poco también, pues nos puede permitir insertar datos en la propia base de datos de Mongo. También funciona con Redis, y también depende del servicio que esté corriendo, se pueden llegar a escalar hasta RCS, ¿vale? Y esto resulta especialmente llamativo, ¿no? En el tema del bug bounty, porque únicamente teniendo un blind SSRF, por ejemplo, hay algunos que lo han escalado hasta un RCE y se han llevado un bounty bastante mayor. Y la verdad que es algo que me parece muy, muy curioso. Y nada, esta vulnerabilidad es facililla también. A ver qué dice el público.
Vale, sí, como han dicho varias personas del chat, todas han estado bastante atentas. Es una inyección SQL, ¿vale? Porque, bueno, se busca un usuario en base a un parámetro URL y se concatena directamente con el string sin escapar comillas ni nada. Entonces, usando un payload tan sencillo como este, la aplicación nos va a devolver todos los usuarios dentro de la aplicación. Esto pues también depende un poco del contexto, ¿vale? Porque en un contexto más realista, el propio usuario que hace la consulta a lo mejor no tiene permisos para acceder a algunas bases de datos, entonces no vamos a poder filtrar todas las cosas que podríamos filtrar, o no vamos a poder hacer inserts, ni vamos a poder actualizar las tablas, ni nada. A lo mejor no podemos ni siquiera hacer dos statements seguidos y demás, pero de nuevo se puede llegar a escalar a RCE, si tenemos escritura de archivos y demás, depende también un poco del sistema que esté usando, ¿no? Y de la base de datos, si es una MySQL, SQLite y demás. Y luego esta va a ser, bueno, el parche es usar una cosa que se llaman prepared statements, ¿vale? Que son básicamente, nosotros construimos la query que queremos hacer usando un placeholder, que suele ser el signo de interrogación, y luego usando librerías que tengan la función para hacerlo. Básicamente nosotros le pasamos la query y un array o una tupla con los parámetros del usuario. Y las librerías lo que se van a encargar es de reemplazar esto de forma segura, ¿vale? Escapando las comillas y demás, para que no se puedan hacer cosas raras, como la que hemos visto antes. Y luego, por último, otra vulnerabilidad que vuelve a ser un poco de JavaScript moment, pero bueno, eh, si la veis por el chat, decid. Bueno, la password de administrador no es redacted, ¿vale? Poner redacted porque se supone que es como secreta, ¿sabes? Que no se tendría que saber. Pero no. Básicamente lo que pasa aquí es que estás usando esta vez una base de datos Mongo, que es una base de datos no relacional. Y bueno, se usa Mongoose para crear un modelo de usuario que tenga string y contraseña, bueno, username y password, que son ambos strings, y se crea un usuario de administrador. Y lo que está pasando aquí es que se está creando la query directamente con lo que se le pasa por el body como username y como password. ¿Vale? JavaScript tiene cosas como esta, ¿no? Que es que aquí, por ejemplo, podría aceptar cualquier tipo. Podrías pasarle arrays, podrías pasarle objetos de JavaScript y no lo iba a saber interpretar. O sea, no lo iba a saber interpretar como string, se iban a interpretar como objetos. Entonces, ¿qué pasa? Que si, por ejemplo, supongamos que este es el body que se le pasa a este endpoint por post, va a decir, seleccióname el usuario que tenga como usuario admin y contraseña, una contraseña que no es, ¿vale? Entonces, pues nos va a mandar fuera, básicamente porque las credenciales no son correctas. Sin embargo, pues como password le podemos pasar un objeto de JavaScript y esto es básicamente un operador de MongoDB. Esto lo que va a decir es que seleccione el usuario admin con una password que tenga una password que no sea nula, ¿vale?
porque en este caso las queries de Mongo pues se representan así, ¿no? Como si fuesen objetos de JavaScript. Entonces nos permite inyectar este parámetro, se va a interpretar como un objeto, no como un string, y nos va a dejar acceder a la cuenta del administrador únicamente usando este pequeño payload, muy sencillo. Y el parche sería sencillamente añadir dos casts a string para cada uno de los inputs que tenga el usuario. Y nada, vamos a hablar un poquito bueno, si hay gente principiante en el chat o gente que quiere empezar a aprender de este tema y de seguridad web, pues voy a ofrecer algunas recomendaciones, ¿vale? En primer lugar, me gustaría aclarar que los recursos los tiene todo el mundo, ¿vale? El acceso a los recursos es gratuito, es internet y cualquiera puede acceder a ellos, pero realmente lo que va a diferenciar a una persona que aprende y avanza de una que no es las ganas y el ímpetu que tenga por aprender, las ganas, las horas que le eche, cómo lidie con la frustración y demás, porque los resultados van a llegar, pero van a tardar en llegar, obviamente. Y luego la curva de aprendizaje, como todo en esta vida, llega un momento en el que se frena, empiezas a aprender más despacio, las cosas empiezan a costar más y la gente se desanima, lo deja o empieza a subestimarse y demás. Pero vaya, que es eso, hay que ser constantes y al final los resultados llegarán, ¿vale? Y dejando a un lado la charla motivacional, aquí van unos recursos que considero que son bastante valiosos para el tema del web hacking. En primer lugar, recomiendo el libro de Gareth Hayes, ¿vale? De JavaScript for Hackers. Gareth Hayes, para quien no lo sepa, es un investigador que trabaja en Portswigger y Portswigger es la compañía bueno, que la creadora de Burp Suite, que es un proxy que se usa mucho en este mundillo. Y básicamente en este libro Gareth Hayes se centra en el tema del client-side, en trucos que tiene JavaScript para temas de ofuscación, que pueden servir para bypassear WAFs, por ejemplo, o blacklists de cómo llamar a JavaScript funciones de JavaScript sin paréntesis, los encodings que soporta, también tema de navegadores y nada, sobre todo eso, temas de client-side se centra el libro. Y la verdad que está bastante bien para aprender JavaScript y demás de una forma ofensiva. Luego, de la mano también de Portswigger, están los laboratorios de la Web Security Academy, que son completamente gratis. Hay laboratorios de todas las vulnerabilidades que os podáis imaginar. Y también tienen ciertos como training paths en los que básicamente ellos te guían a través de una vulnerabilidad, te explican lo que es, cómo se explota y demás. Y luego además te van metiendo laboratorios para que los vayas resolviendo. Estos laboratorios además vienen con la solución, con lo cual si te atascas y demás, pues puedes echarle un ojo. También tiene una gran comunidad de usuarios y de researchers, ¿vale? En general, por Swigger, la verdad que tiene muchísima investigación sobre estos temas y carrean bastante lo que es el pentesting web. Y también, bueno, estos laboratorios están un poco orientados a enseñarse a usar Burp Suite, sobre todo. Similar a estos laboratorios está el tema de Pentester Lab, que es otra plataforma, pero esta es de pago, ¿vale? Aún así, considero que tiene muchísimas más cosas, como por ejemplo temas de code review, como hemos estado viendo. Los laboratorios de Bullsuit son todos de caja negra, en el sentido de que no tienes el código, solo tienes una página web con la que interactuar. Pero también hacer ejercicios de code review te va a ayudar a tener un poco más de retrospección a la hora de hacerle un testing a una página web. Y luego el último recurso es en general aprender de otros hackers, ¿vale? Ya sea leyendo reportes que se hagan públicos en HackerOne, por ejemplo, leyendo write-ups de otros hackers de cómo han encontrado algunas vulnerabilidades. En este caso he puesto aquí un podcast de Bug Bounty que se llama Critical Thinking y la verdad que lo está petando porque llevan a muchísima gente muy crack en lo suyo a hablar sobre el tema y demás. También las charlas estas, ¿no? de Securo son bastante buenas para aprender de los demás. Y básicamente todo esto pues, nos va a ayudar a desarrollar un poco la intuición, ¿no? Y ese pensamiento, ¿no? De cómo se le ha ocurrido a otra persona esto y demás. Y pues nos van a ayudar a eso, a ir aprendiendo.
Luego, esto que voy a decir es un poco controversial, ¿vale? Pero yo recomiendo, bueno, lo he dicho antes, que me gustan mucho los capture de flags y también lo recomiendo como recurso para aprender. Para quien no sepa, bueno, para quien esté aquí y no sepa lo que es un capture de flag, es básicamente una competición en la que dan una serie de retos y estos retos, cuando los resuelves, o bien descubres o te dan una flag, que es una cadena de caracteres, que tú la metes a la plataforma y te dan puntos. Y luego, pues, la competición funciona como cualquier otra competición, ¿vale? El equipo que tenga más puntos o la persona que tenga más puntos gana. Considero que son una buena forma de aprender y de practicar, sobre todo porque al ser en formato de competición, pues sirven mucho para captar a gente joven y les puede resultar bastante atractivo y además pues fomentan el trabajo en equipo y demás, porque la mayoría son en equipo y tú pues siendo joven te puedes crear un equipo con tus colegas y demás, os empezáis a picar ahí, a sacar retos toda la noche, aprendéis el uno del otro y pues al final es eso, ¿no? La retroalimentación entre los colegas hace que aprendáis muchísimo. El tema de la controversia, pues lo decía porque hay gente que los critica porque hay veces que suele estar alejado de la realidad, ¿vale? Es verdad, ¿no? Que la mayoría, pues son cosas a veces que no te vas a encontrar en una web real ni de broma, o a lo mejor sí, pero bueno, la mayoría de veces no. Aunque sí que es verdad que los CTF más top que hay a lo largo del año sí que se pueden acercar bastante a la realidad, porque por ejemplo, si un reto de web de un CTF ultra difícil es encontrar un 0DI en una librería que se usa muchísimo, en un framework de web y demás, pues ya yo creo que se va acercando bastante más a lo que sería la realidad. Nada, los CTFs, o los retos, mejor dicho, se dividen en varias categorías, ¿vale? Ahí os he puesto unas cuantas, pero hay varias más. Al fin y al cabo, eh, cada uno se especializa en la que más le gusta o en la que más piensa que puede avanzar o, bueno, o en varias, mejor dicho, también. Y nada, también os he puesto ahí una plataforma llamada CTF Time en la que se registran pues, la mayoría de CTFs que se juegan a lo largo del año. Todos se registran ahí y tú puedes gratuitamente apuntarte con tu equipo o de forma individual y participar en ellos. Aunque los CTFs en realidad están en muchos sitios más. Me refiero, si vais a cualquier conferencia como RouterCon, Navaja Negra y demás, tienen sus propios CTFs o las propias compañías que van allí tienen sus propios retos y demás. Y también incluso algunas universidades como la URJC, ¿no? de Madrid organizan sus propias competiciones, que están bastante bien. Nada, obviamente parecido a los Live Hacking Events que tienen el Bug Bounty, los CTFs también tienen eventos presenciales y finales presenciales. Yo he tenido la suerte de estar en el ECSC, que es básicamente un CTF que se hace a nivel europeo, en el que cada país lleva a su equipo formado por 10 personas y nos llevan a un sitio allí a competir presencialmente. Hay CTFs allí de dos categorías, ¿no? Que suelen ser Jeopardy, que es básicamente lo de los retos que os he comentado, y también ataque-defensa, en el que básicamente nos dan una serie de servicios vulnerables y nosotros tenemos que parchearlos a la vez que atacarlos al resto de equipos. Y bueno, estas experiencias la verdad que están bastante bien, sobre todo para desvirtualizar, ¿no? a toda la gente con la que compites y demás, conocerles en persona, también conocer a gente de otros países y la verdad que está bastante guay y considero que es una muy buena iniciativa. De la misma manera que antes he recomendado algunos recursos más técnicos, pues ahora voy a recomendar algunas plataformas de CTF que recomiendo. La primera es Hack the Box, ¿vale? Hack the Box, bueno, sobre todo en general porque tienen ya sea las máquinas, los ProLabs de Active Directory, también tienen muchísimos retos de CTF y de web en concreto, la verdad que tienen bastantes retos en diferentes lenguajes, todos de código, bueno, white box. Vaya, que te dan el código, te pueden montar el Docker en local, hacer tus pruebas y luego ya explotar el servidor remoto y conseguir la flag. Pero la verdad que ese tipo de retos están bastante bien. De manera similar, aunque son bastante más complicados, están los retos de Alpaca Hack, ¿vale? Pero estos ya sí que son bastante más chungos.
Luego está Websec, ¿vale? Esta de aquí, websec.fr, que se especifica únicamente en retos de PHP, ¿vale? Son todos retos de PHP y la verdad que está bastante bien para especializarse, ¿no? En este lenguaje. Y bueno, 24/7 CTF, que es similar a estas dos, ¿no? A Hack the Box y Alpaca Hack. Y también los retos de web que tienen están bastante interesantes. Luego, otras plataformas que no son de web, son de otros temas, pero que considero igualmente que son bastante interesantes, son Pound College, que se centra básicamente en el tema de explotación de software, explotación de binarios y de navegadores, también tienen explotación de navegadores, todo con guías, vídeos y demás, y una comunidad muy grande, por lo que está bastante bien para aprender de cero. Y lo mismo, pero orientado a criptografía, es de lo que se encarga CryptoHack, ¿vale? De nuevo también con muchísimos recursos y una gran comunidad siempre dispuesta a ayudar, ¿vale? Y nada, sin más dilación, pues vamos a ir a un poquillo, voy a detallar las vulnerabilidades que he encontrado yo en el programa de Securo. Nada, el programa de Securo, como ya ha dicho Javier antes, actualmente tiene un programa de VDP con varias startups de impacto social españolas. Lleva abierto ya varios meses y en lo que va de programa pues se han reportado más de 100 vulnerabilidades por parte de los researchers que estamos ahí en el leaderboard. Si alguno está por aquí, un abrazo para él. Y también, pues próximamente, como ha dicho Javier, se planea añadir programas de bug bounty de pago y también programas VDP de ONGs españolas y 100% de código abierto y full disclosure. Y nada, estas son las herramientas que he usado yo para cazar en este programa. Un momento que le baje el brillo al monitor. Ahí. Nada. He usado como navegador Chromium, ¿vale? Me gusta más Chromium que Firefox. Y lo he usado con las extensiones de Foxy Proxy y de Wapalizer, ¿vale? Básicamente porque para los que hayáis trabajado con Chromium y con Firefox, Firefox tiene un ajuste para cambiar el proxy directamente desde los ajustes del navegador, pero con Chromium te toca cambiar muchísimos más ajustes y temas del sistema y tal. Entonces, Foxy Proxy lo que hace es facilitarte esto y permite configurar un proxy fácilmente. Luego, Wapalizer es una extensión que básicamente te dice las tecnologías que puede tener una web, le hace un reconocimiento bastante pasivo, normalmente en base al código fuente y las cabeceras de respuesta, pero te puede servir también para ubicar un poco contra qué te estás enfrentando. Como proxy he estado usando Burp Suite, aunque estas últimas semanas le he estado dando más caña a Kaido, ¿vale? Kaido es un proxy que ha surgido hace relativamente poco y que se está popularizando bastante por las ventajas que tiene contra Bursuit, en concreto la versión gratis. Porque, por ejemplo, la versión gratis de Bursuit tiene el tema de los ataques de fuerza bruta y demás limitado a una petición por segundo y Kaido, por ejemplo, no tiene límites, por lo que va muchísimo más rápido. Además, tiene una interfaz, para mi gusto, bastante más bonita, más moderna y también tiene algunas cosillas que no tiene Burp Suite y que le van a hacer, la verdad, que la competencia. Luego, para tema de fucear, ya sea archivos y directorios y demás, he estado usando FFUF, ¿vale? FFUF es una herramienta para fucear que va rapidísima. A mí me va casi a 1000 peticiones por segundo, bastante más rápida que cualquier otra que he probado. Y también está basada en UFUZ, ¿vale? Que es una herramienta similar, pero que es más antigua, ¿vale? Pero lo que es la forma de lanzarlas es completamente igual. Y luego para el tema de Recon, he estado sobre todo usando crt.sh para descubrir sus dominios de forma pasiva y luego Gau, ¿vale? Gau es una herramienta de terminal a la que tú simplemente le pasas el dominio de la aplicación y te va a sacar una lista de URLs de fuentes de open source, ¿vale? Por ejemplo, el Internet Archive, también va a hacer un poco de Google Dorking y demás y te va a dar una lista de URLs. ¿Vale? Estas herramientas, soy consciente de que son bastante pocas, teniendo en cuenta pues, lo que es el bug bounty, ¿no? Pero hay que contextualizarlo todo un poco, ¿vale? Y en el programa de seguro, las empresas son startups, ¿vale? Son empresas que no llevan mucho tiempo en el mercado
tampoco son a lo mejor un Epic Games o un Apple que tengan una infraestructura del copón que esté repartida por todo el mundo y tengan 4.700 subdominios, ¿vale? No es el caso. Entonces, únicamente con estas pocas herramientas de reconocimiento, pues yo he tirado bastante bien, ¿vale? Y nada, vamos a ir con las vulnerabilidades que he encontrado en la primera aplicación, ¿vale? Nada, como iba diciendo antes, como veis, el recon tampoco ha sido muy exhaustivo. Sencillamente tirando crt.sh desde una tool que tengo en la terminal, me ha reportado un par de subdominios y poco más. ¿Vale? Como veis, algunos de ellos son subdominios de desarrollo, pero a mí personalmente no me han servido de gran cosa porque pues no he encontrado tampoco muchas cosas en ellos. Me han servido pues para ver la aplicación desde otra perspectiva, ¿no? De diferente a producción, a mejor alguna funcionalidad que no tenga la aplicación en producción la tenían en desarrollo, pero no he encontrado nada en estos subdominios. Básicamente mi recon se basó en interactuar con la web y ver las cosas que tenía y llegué más o menos al siguiente esquema, ¿no? Era una web que usaba un proxy de Nginx y luego tenía un frontend programado en React y una API hecha en Express, ¿vale? En Node.js. Desde la API se interactuaba con una base de datos que, como hemos visto anteriormente en los ejemplos de Code Review, era una MongoDB, y usaba en concreto Mongoose, ¿vale? Que es una librería que tiene Node para interactuar con bases de datos de Mongo. ¿Cómo llegué a estas conclusiones? Pues básicamente la mayoría de cosas te las dice Wapalizer, ¿vale? Por ejemplo, el tema de Nginx y de Express y de React, pues te lo decía Wapalizer y también se podía ver, pues, de nuevo, viendo las cabeceras de respuesta del servidor, usaba Express y usaba Nginx. Y React, pues básicamente con el código fuente de la web. Pero el tema de Mongoose fue por lo siguiente, ¿vale? Para los que hayáis programado alguna vez con Mongo, la forma que tiene Mongo de almacenar los objetos en la base de datos es usando este formato, ¿vale? Esto es lo que se llama un documento de MongoDB que, como veis, pues sigue el mismo formato que un JSON o que un objeto en JavaScript, ¿vale? Y tienen en concreto pues este parámetro de barra baja ID con un ID hexadecimal pseudoaleatorio bastante, bueno, bastante reconocible, ¿no? Entonces, claro, aquí podemos ver uno de los objetos de la aplicación, ¿vale? Que al crearlo, pues tenía este ID también, que bueno, lo he censurado, eh, pero también es un ID hexadecimal de la misma estructura, vaya. Luego está el tema de los timestamps, que sí que es verdad que no, o sea, no es indicador de nada, pero este atributo de aquí, ¿vale? El barra baja v, si miramos la documentación de Mongoose, vemos que es un atributo que se llama version key y que es un atributo que se añade cuando crea los objetos Mongoose por primera vez, ¿vale? Y se va actualizando conforme van cambiando y demás. Pero en este caso, al ser un objeto que acaba de ser creado, pues tenía v0, ¿vale? Entonces yo al ver esto, pues confirmé mis sospechas de que efectivamente era una base de datos de Mongo y que estaba usando Mongoose. Y nada, sin más, vamos a ir con la primera vulnerabilidad que encontré, ¿vale? La primera vulnerabilidad que encontré fue un store de XSS, ¿vale? Sencillamente la aplicación tenía, bueno, tú te podías registrar como un usuario de un rol, ¿vale? Luego desde tu usuario tenías acceso a la web principal y tenías una funcionalidad para subir tus documentos, ¿vale? Estos documentos estaban pensados pues para ser del estilo de facturas, PDFs y demás, ¿vale? O documentos así más financieros y tú lo que hacías era subirlos y luego se almacenaban en tu cuenta y se te mostraban. Y luego además también explorando un poco otras cuentas que tenía la aplicación, me di cuenta de que tú podías desde aquí como compartir el perfil a otros usuarios de otro rol diferente y estos usuarios iban a poder ver tus documentos, ¿vale? O sea, podías compartir tu perfil y los usuarios veían tus documentos. Esto a un nivel menos abstracto, pues lo que hacía era básicamente lo siguiente. Tenías una ruta de la API que era barra upload, a la que le especificabas tu token de autenticación y le enviabas básicamente el archivo, tal cual como podemos ver aquí, con su nombre y el content type y luego el contenido, ¿vale? Como datos de un formulario.
Y luego lo que hacía la aplicación era guardarlo en la propia aplicación y framearlo, ¿vale? En este caso, pues es un ejemplo, o sea, un archivo de ejemplo. Subí un archivo llamado factura PDF y luego, pues la aplicación lo frameaba sin problema. Claro, teniendo un poco en cuenta el contexto de la aplicación, si encontrásemos una subida de archivo maliciosa, en Node tampoco se pueden hacer muchas cosas como si se podrían hacer, por ejemplo, en PHP, ¿vale? En PHP, si nosotros conseguimos subir un archivo PHP al servidor y el servidor no lo detecta ni demás y nos deja acceder a él, podemos ejecutar código PHP y básicamente ganar RCE, por lo menos, o leer archivos del sistema. Pero claro, en Node tampoco se pueden hacer tantas cosas. Se pueden hacer algunas, como por ejemplo, podría subir un script aquí de JavaScript y luego llamarlo desde otro endpoint o distribuir malware o crear un formulario de phishing dentro de la propia aplicación y hacerle creer a los usuarios que es una ruta legítima, pero en realidad es mi formulario. Pero nada, básicamente para demostrar un poco el impacto de la vulnerabilidad, simplemente subí un HTML, ¿vale? Como veis, exploit HTML con el content type y demás. Y lo que pasa aquí es que, claro, el servidor lo sube, no hacía ningún tipo de comprobación acerca de si es un PDF, si es una imagen o si no. Entonces, básicamente, al framearlo, pues el código HTML se interpretaba como tal y me popeaba el alert en lo que es la página de subir los documentos. Aunque también pues, podía acceder directamente a la ruta en la que se había almacenado el archivo y me iba a ejecutar el JavaScript igual. Bueno, yo lo comuniqué, lo parchearon obviamente y nada, ahora al probar el mismo payload me daba un error de Multer, ¿vale? Me daba un error que básicamente no se lanzaba una excepción, pero no hacían el try catch y podía ver la librería que estaban empleando, ¿vale? Multer es básicamente una librería para Node que implementa un middleware para el tema de gestionar subidas de archivos y demás a través de formularios. Leyendo un poco la documentación, pues se puede ver que tiene diferentes opciones, ¿no? Podemos implementar, bueno, especificar el límite de tamaño que debe tener un archivo, el path y demás. Pero a mí lo que me llamó la atención es el file filter, ¿vale? El file filter es una función que básicamente se encarga, como su nombre dice, de filtrar los archivos. Pero el propio middleware, por así decirlo, la propia librería, no te da una función hecha por ellos con la que puedas filtrar archivos, ¿vale? La tienes que programar tú. Entonces, claro, yo al leer eso dije, bueno, igual la han programado mal y se puede bypassear. Y efectivamente, únicamente cambiando el content type, ¿vale? Lo cambié de HTML a PDF, que era un content type que estaba aceptado. Volví a bypassearme el filtro y podía volver a ejecutar código JavaScript, ¿vale? Luego lo comuniqué, lo volvieron a parchear, pero claro, yo es que soy un cabezón, ¿vale? Entonces volví a intentar bypassearlo y efectivamente lo bypasseé. Todo esto son técnicas de subida de archivos, la verdad que muy básicas. Pero nada, básicamente ahora además del content time comprobaban los magic bytes, ¿vale? Del archivo. Los magic bytes son una serie de bytes que normalmente se encuentran al principio y que ayudan, pues, por ejemplo, a un sistema operativo a saber qué tipo de archivo es, ¿vale? Entonces, nada, básicamente cogí los Magic Bytes de la Wikipedia, los puse bueno, decodifiqué el hexadecimal y los puse al principio de mi payload. Y de nuevo, como principalmente el nombre del archivo seguía siendo el mismo que le pasaba yo, luego al framearlo se iba a seguir interpretando como un HTML, no como un PDF. Y pues volví a ejecutar código JavaScript. Para parchearlo hubiese sido tan fácil como en primer lugar, implementar un buen middleware, ¿vale? Que comprobase además la extensión, el content type y demás. Y luego también juraría que randomizando lo que es el nombre del archivo, a lo mejor poniéndole un nombre de archivo random sin extensión, el navegador no iba a ser capaz de inferir el content type del archivo en base al contenido que reciba. Entonces yo creo que ahí ya dejaría de ejecutarse JavaScript. Este XSS lo intenté llevar a un account takeover porque básicamente la aplicación en cuestión, que no puedo decir qué nombre es y demás, y por eso ha estado así censurado por tema
de NDA y demás, la aplicación gestionaba la autenticación del usuario y las llamadas a la API usando un token, ¿vale? Este token no se guardaba en ninguna cookie ni nada, simplemente se guardaba en lo que es el local storage del navegador, ¿vale? El local storage, en pocas palabras, es una base de datos muy sencilla, ¿vale? Que tienen los navegadores que almacenan datos de tipo key value, ¿vale? Como si fuese un diccionario, un tipo de dato de diccionario. Nosotros podemos crear, ellos tenían creada una llave con el nombre de token y el valor era el token del usuario, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que esta propiedad de los navegadores, a diferencia de, por ejemplo, una cookie, que una cookie HTTP only, el JavaScript no puede acceder a ella, a esta propiedad sí que podemos acceder usando JavaScript. ¿Cuál es el problema aquí? Que básicamente yo tenía XSS en un subdominio de la aplicación, ¿vale? Que era similar a este, ¿vale? En el subdominio de la API. Pero bueno, el token, mejor dicho, de la aplicación se estaba guardando en el subdominio principal. Entonces, bueno, esto es literalmente sacado de la documentación de Mozilla, especifican que bueno, el local storage solo se puede acceder al local storage del mismo origen, ¿vale? Esto es una política que tienen los navegadores, no solo aquí, sino en varios aspectos, que se llama la Same Origin Policy. Y básicamente, pues yo, al tener XSS en la API y no en la principal, esto cómo funciona es, bueno, el tema del origin, dos aplicaciones, bueno, dos URL, mejor dicho, tienen el mismo origin si tienen el mismo esquema y el mismo hostname. Y bueno, además el mismo puerto, pero el puerto en este caso no se especifica, ¿vale? Así que es 443 por defecto, al ser HTTPS, pero al ser subdominios diferentes y tener diferentes hostname, pues no podía acceder al local storage de la app principal. ¿Vale? Esto la verdad que fue una lástima porque la aplicación no tenía ni CSP tampoco, entonces podía ejecutar JavaScript pero no acceder a este tema. Luego, siguiente vulnerabilidad que encontré en la aplicación. Básicamente, bueno, al saber que estaba lidiando con una base de datos de Mongo, empecé a buscar vulnerabilidades del tipo de NoSQL injection. Intenté pues bypassarme el login, buscar endpoints en los que me devolviesen resultados de la base de datos y demás, pero vaya, no encontré nada, no encontré nada. Y bueno, mejor dicho, me puse a mirar este endpoint que me parecía un poco extraño. Ya, yo la verdad que no pensaba encontrar nada aquí porque este endpoint, la verdad que, bueno, voy a explicar el funcionamiento, ¿vale? Esto cómo funcionaba era, tú para iniciar sesión en la aplicación metías tu correo electrónico. Y esta aplicación lo que hacía era hacer una llamada a este endpoint especificando tu correo y en el caso de que el correo existiese, te iba a devolver el usuario al que le pertenecía ese correo, ¿vale? En este caso, como vemos aquí, devuelve los datos del usuario. Si te devuelve un usuario, te mandaba a hacer el login con tu contraseña, pero si no existía ningún usuario con este correo, te mandaba a registrarte, ¿vale? Era simplemente como una petición para ver si te había registrado ya en la aplicación o no. Claro, me parecía bastante extraño porque la verdad que era la primera vez que veo que una aplicación hace algo así, sobre todo peticiones que pueda ver el usuario. Y nada, probé con un payload muy muy sencillito de NoSQL Injection como el que hemos visto antes, como este, ¿vale? El tipo da un poco igual, pero básicamente lo que le estoy diciendo aquí es que quiero que me seleccione el usuario cuyo email no sea nulo, ¿vale? No tengo las capturas de cuando lo saqué, pero básicamente este payload me devolvía un usuario, ¿vale? Y me devolvía un usuario, además empezando creo que el email empezaba por varias as, ¿vale? Entonces esto lo que me hizo pensar es, vale, el payload funciona y me está devolviendo un usuario, porque me está devolviendo todos los usuarios de la base de datos ordenados alfabéticamente. Entonces, claro, yo dije, bueno, vale, pero solo tengo manera de filtrar un usuario, entonces yo quiero filtrar todos para darle impacto de verdad. Así que nada, usando otro operador de Mongo, ¿vale? En este caso es el operador not in, ¿vale? Este es not equal, por eso not equal to null, y aquí not in, y le puedes especificar un array, ¿vale? Entonces yo aquí lo que le estoy diciendo es que me devuelva el usuario cuyo correo no esté dentro de este array. Entonces, básicamente, si yo cojo el email que me ha dado
al ejecutar esta query de aquí y lo meto aquí, el resultado que me va a devolver es el segundo correo de la base de datos. ¿Por qué? Porque el primero no me lo va a devolver, porque está especificado aquí que no me lo devuelva, me va a devolver el segundo. Entonces yo cogía el segundo, lo metía aquí otra vez y me devolvía el tercero. Y así, pues sucesivamente, hice un script en Python que dumpeaba todos los correos de la base de datos para demostrar el impacto. Nada. Luego, por último, encontré un Broken Access Control o un IDOR también. Pero bueno, en esta aplicación me comí muchísimos duplicados, ¿vale? Porque tenían muchísimos problemas con el tema de los Broken Access Controls. Y me comí muchísimos duplicados porque creo que reportó todas las vulnerabilidades Pedro Navas, que no sé si estará por aquí, pero bueno, un saludo para él. Pero en este endpoint sí que encontré un Broken Access Control, ¿vale? Que no es de tanta criticidad, digámoslo así, como las dos vulnerabilidades que he encontrado antes, pero esta era interesante también, ¿vale? Este endpoint lo que hacía era enviarle un correo a un correo que le especifiquemos aquí. No tenía por qué estar registrado en la base de datos, ¿vale? Podía ser cualquier correo. Y usando con el sender ID, el sender ID era básicamente el ID del usuario que enviaba el correo. Esto era básicamente lo que hacía la aplicación, era enviarle un correo a la víctima en este caso, diciendo como que X usuario, ¿vale? Que X usuario es el usuario al que le pertenece el ID, le ha invitado o le ha añadido como un rol en la aplicación, ¿vale? Entonces, claro, aquí lo que pasaba es que no se comprobaba, en primer lugar, no se comprueba que el usuario, o sea, al que le pertenece el correo esté en la base de datos, ¿vale? Entonces le puedo enviar un correo por parte de la aplicación a quien sea. Y también podía cambiar el ID del usuario al ID de cualquier otra persona o cualquier otro usuario de la aplicación. Y básicamente lo que iba a conseguir es, como vemos, podía enviarle muchísimos correos a la víctima en nombre de otra persona, sin ser yo quien los enviaba. Además, no tenía ningún límite, o sea que podía petarle la bandeja de entrada. Y nada, la segunda aplicación, no va a haber más aplicaciones, pero eso, haciendo Recon. Era una aplicación similar a la anterior, ¿vale? En el sentido de que también usaba Node, pero en este caso el frontend estaba hecho en Angular y demás. Seguía usando Mongoose y MongoDB y también usaba Firebase para el tema de autenticación. O sea que intentar alguna inyección no SQL como en la anterior aplicación no me iba a funcionar. De nuevo, era una aplicación que usaba muchos IDs en tema de rutas de la API, pero no encontré nada, ¿vale? O sea, hay una extensión de Burp Suite en concreto que se llama Authorize, que sirve para automatizar el tema de Broken Access Controls y de IDORs, ¿vale? Simplemente especificando el token y las cookies de un usuario, la extensión va a reenviar automáticamente peticiones, tanto de forma autorizada como desautorizada, y te va a reportar los resultados. Pero vaya, que no encontré nada o sea, con esa extensión, pero manualmente, buscando manualmente, sí que encontré un IDOR que me llevó a un account takeover, ¿vale? Básicamente se usaba este endpoint de la API, ¿vale? Con el ID del usuario que se pasaba a través de la URL y también en el body, ¿vale? Básicamente me llamó la atención que se estuviese pasando un objeto de usuario en el propio body, ¿vale? Era un objeto de usuario muy largo, ¿vale? Que como veis aquí son 5427 bytes de JSON, ¿vale? Obviamente no me cabía la captura, pero lo he puesto así para que se vea más o menos. Era básicamente un objeto de usuario. ¿Qué es lo que pasaba? Que básicamente, si luego en lo que es la parte de la API directamente se coge ese objeto de usuario y se mete a la base de datos o se actualiza a la base de datos tal cual está, yo aquí puedo meter otros campos que a lo mejor no podría actualizar en teoría, ¿sabes? Por ejemplo, me podría meter un rol que no me pertenece, podría escalar privilegios dentro de la aplicación y demás, o meter cualquier otro atributo. ¿Vale? Y esto lo combiné con el tema de que justo este endpoint no comprobaba el ID del usuario. Como hemos visto en los ejercicios de code review, yo podía estar autenticado, pero podía acceder a los perfiles de otros usuarios cambiando el ID aquí y aquí, ¿vale? Pero con mi token de autenticación. Entonces, básicamente lo que hice fue
como veis aquí, mi ID es el que acaba por 005C8, que es el mismo de aquí, y este es el de otra cuenta que creé, ¿vale? Que es 00512. Entonces lo que estoy haciendo aquí es enviarle una petición a este endpoint con mi mismo token, cambiando el ID del usuario y le estoy metiendo que actualice el campo de email del usuario de la base de datos. Entonces, claro, esto lo que va a hacer es actualizar el correo del usuario de la víctima. Y yo, al ser un correo controlado por mí, pues podía sencillamente solicitar un cambio de contraseña y hacerme con el control de su cuenta, ¿vale? Y nada, sin más, ya sería la charla, ¿vale? Muchas gracias a todos los que habéis venido aquí a verme. La verdad que lo agradezco mucho que habéis gastado vuestra tarde de miércoles conmigo. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta de algo que nos haya quedado claro, podéis hablarme sin problema, ya sea por Twitter, Discord, LinkedIn, lo que sea, y demás. Y nada, animaros a todos los de Alicante, si hay gente de Alicante viéndome, que vayáis a la jornada de ciberseguridad que se hacen mañana y pasado en el IES Mare Nostrum. Yo no voy a poder estar, pero Javier estará allí y demás. Y nada, y también muchas gracias a Javier y a Dani de Seguro, a la gente de Serpa y de Incibe Emprende por darme la oportunidad de dar esta charla. Y Muchas nada. gracias. Muchas gracias, Jesús. Ha sido un súper placer. Te damos las gracias de verdad por esta sesión, además tan práctica, y gracias a todos los participantes que habéis estado sumando un montón al encuentro de hoy. Y bueno, aprovechamos también para avisar, Jesús, lo que comentábamos al arranque de la jornada, que vamos a estar también la semana que viene con las siguientes tardes hacker el miércoles que viene, también muy acompañados de Adriana García. Aquí os dejamos también la información para el siguiente encuentro de las tardes hackers, por si os queréis sumar, para los que no os hayáis apuntado todavía. Y bueno, como decíamos, en el enlace del programa, de toda la información del programa, las próximas oportunidades de tardes hacker y de toda la parte del programa de Incibe Emprende que estamos impulsando desde Sherpa Drive, os dejamos el enlace en el perfil, en el mensaje del chat, para todos los que queráis conocer más y más información, y os esperamos en los próximos encuentros. Gracias, Carlos, por estar ahí dando apoyo. Gracias, Javier, y bueno, por supuesto, gracias, Jesús, que ha sido súper interesante. Muchas gracias a todos.